Nuevamente, jóvenes señoritas, vamos a continuar con las ponencias del capítulo de endocrinología, esta vez a cargo del doctor Freddy Valdivia Fernández, quien es jefe del servicio de endocrinología del Hospital Nacional Guillermo Almenara y también es profesor principal de la Cátedra de Medicina Interna de esta casa de estudios. Palmas para él, por favor. Buenas tardes. Vamos a revisar el tema sobre glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula muy pequeña, pero que tiene mucha patología. Una patología que abarca desde la etapa fetal, neonatal, en la niñez, hasta la tercera edad. Vamos a ir revisando algunas patologías. Entonces, lo que vamos a revisar en primer lugar, vamos a hacer unas generalidades sobre la glándula tiroides. Posteriormente, hablar sobre hipertiroidismo, hipotiroidismo, tiroiditis y terminamos con nódulos tiroideos y cáncer de tiroides. La glándula tiroides es la primera glándula endocrina en aparecer en la vida embrionaria. A la tercera semana de fecundación ya se puede observar un primordio de la glándula tiroides a partir del endodermo. Y se va a observar como un engrosamiento situado en el suelo faríngeo debajo de la lengua, en un punto en el cual se va a formar el agujero ciego o el foramen caecum. La tiroides en forma embrionaria va a aparecer en la parte posterior de la lengua. Este primordio posteriormente se va deprimiendo en el mesénquima y hay un desplazamiento, se va alargando y va a formar en su extremo inferior un divertículo que luego es bilobular delante de la cuarta bolsa faríngea. Entonces acá vemos la glándula tiroides se origina en este punto en el agujero ciego, en la parte posterior de la lengua y luego va a migrar hasta llegar a su posición definitiva. En su migración va a unirse a la glándula paratiroides que se van a originar en la tercera y cuarta bolsa faríngea. Entonces va descendiendo y la glándula paratiroides de la tercera bolsa faríngea, la paratiroides inferiores y de la cuarta las paratiroides superiores van a adherirse a la parte posterior de la glándula tiroides. Entonces el tercer arco faríngeo se va a originar en la glándula paratiroides inferiores y también se va a originar el timo, por lo que el timo va a ir hacia el mediastino. Muchas veces el timo en su desplazamiento también arrastra las glándulas paratiroides, entonces no es infrecuente que uno pueda encontrar glándulas paratiroides en el mediastino por el origen embriológico que tienen, similar al del timo. Entonces, y también del cuerpo último braquial van a estar depositados las células C, las células parafoliculares. Entonces la glándula tiroides desciende y en su descenso también es invadido por las células parafoliculares que se van a localizar entre los folículos y van a originar la calcitonina. Entonces las células C, las células parafoliculares, tienen un origen totalmente diferente a la glándula tiroides, pero que en un momento en su descenso van a invadirlo, por lo que se van a localizar dentro de la glándula tiroides. Acá tenemos el agujero ciego, su descenso, las paratiroides inferiores, que se origina en la tercera bolsa faríngea, van con el timo, y la cuarta va a originar a las paratiroides superiores. Y del cuerpo último braquial, que es la línea verde, va a originarse las células parafoliculares que van a invadir a la glándula tiroides. La glándula tiroides en etapa mucho más temprana se origina como un engrosamiento encima del arco aórtico. A partir de ahí se va a desprender un grupo de células y se van a localizar en el agujero ciego para el origen embriológico, por lo que en etapas tempranas el esbozo tiroideo está muy adherido al arco aórtico, porque eso nos explica por qué algunos pacientes pueden tener glándulas tiroides accesorias o remanentes
en el mediastino encima del arco aórtico. Entonces, en su migración, la glándula tiroides embrionaria va dejando un tallo que une al suelo faríngeo. Entonces, cuando localiza la tiroides, cuando empieza a descender, desciende por un conducto que se llama el conducto del tirogloso. Entonces, va descendiendo la tiroides por este conducto se va obliterando, se va fibrosando y al final queda como un rezago y la glándula tiroides llega a su posición definitiva. Entonces, un rezago de este conducto del tirogloso es lo que algunos tienen el lóbulo piramidal de la glándula tiroides. Entonces, por el conducto tirogloso va a descender, se fragmenta, se disuelve y solamente queda un hoyuelo en el origen, que es el agujero ciego. El conducto del tirogloso puede no reabsorberse, puede persistir en su totalidad o en fragmentos, dando origen a lo que se llama el quiste del conducto del tirogloso. O la glándula tiroides puede no descender, puede quedarse a medio camino o quedarse en la glándula, detrás de la lengua, dando lugar a las glándulas tiroides ectópicas. Entonces, la parte caudal del conducto del tirogloso da origen al lóbulo piramidal de la glándula tiroides. Entonces, acá tenemos el origen, cómo se origina, acá tenemos el conducto del tirogloso, esto se va a obliterar, solamente va a quedar la glándula tiroides en su lugar, pero si esto no se cierra, no se oblitera, forma el quiste del conducto del tirogloso. Acá ven de la parte posterior de la lengua, por la parte anterior del hueso yoides, hasta llegar a su posición definitiva. Y para que se forme hormona tiroidea se necesitan una serie de pasos que se denomina la síntesis de hormona tiroidea. Y para esto se requiere el TSH. TSH va a estimular el transporte de yodo, está en la glándula que básicamente va a atrapar todo el yodo que ingresa al organismo, es la glándula tiroides, y es estimulado por la TSH, por este transportador, el simporte yodo-sodio. Este yodo es oxidado y a partir de ese yodo se van a formar la monoyodotironina, diyodotironinas y posteriormente T3 y T4. Esta síntesis de hormona tiroidea se origina en las células tiroideas, en la célula folicular tiroidea, y en la parte interna está el coloide, donde se va a almacenar la hormona tiroidea. Entonces se forma la hormona tiroidea, capta yodos y se internaliza, y acá vamos a tener T3, T4 y va a haber un depósito. Y luego este T3, T4 sigue en camino inverso, nuevamente captada por célula folicular y es liberada hacia la sangre. Entonces, puede haber defectos en los cuales hay alteración de las enzimas, básicamente la peroxidasa, entonces no va a haber síntesis de hormona tiroidea. O sea, puede ingresar, pero si no se sintetiza, no va a ingresar al coloide, no se va a formar hormona tiroidea. O sea, cualquier alteración en los pasos enzimáticos se llaman una dishormonogénesis y esto puede ser un problema congénito. Si nosotros tenemos un neonato que nace con un bocio muy grande, debe ser por una dishormonogénesis. Entonces, en raras ocasiones, una parte de toda la glándula tiroides desciende a un punto más caudal. Esto conduce a la presencia de tejido tiroideo en el mediastino superior, atrás del esternón, en el callado aórtico, entre la aorta, porque ahí se origina en etapas muy tempranas, junto al saco aórtico, se originan las células de la glándula tiroides. Entonces es posible encontrar algunas anomalías, el lóbulo piramidal, tiroide lingual, quiste de conducto tirogloso, glándulas tiroides ectópicas. Entonces, la glándula lingual, cuando se está presente, es que la tiroides no ha migrado, se ha quedado detrás de la lengua y este es el único tejido tiroideo funcional. Entonces, este tejido tiroideo funcional permite que el niño no haga un cuadro de hipotiroidismo congénito, porque esta tiroides que está en la parte posterior de la lengua es funcionante, pero conforme va creciendo el niño ya nos va perdiendo o ya no es suficiente la cantidad de hormonas para las necesidades del niño y hacen un hipotiroidismo en forma tardía. Entonces a uno le llaman hipotiroidismo congénito tardío porque es un problema congénito, pero al tener tejido tiroideo funcionante le va a preservar algunos meses o algunos años y luego comienza a ser el hipotiroidismo. Entonces el cuadro clínico depende del tamaño de la tiroides lingual, puede presentar síntomas de disfagia, disnea, y uno va a observar cómo esta masa que tienen acá,
O sea, cualquier tumoración que esté en la parte media posterior de la lengua, esa es una glándula tiroides ectópica, una glándula tiroides lingual. Porque acá no se puede confundir con otra estructura, ¿saben? Las amígdalas son laterales, adenoides también, entonces acá esta masa aframbuesada, rojiza, detrás de la lengua es una glándula tiroides lingual. Y esto es importante reconocerlo porque esto no se opera, es muy sangrante, es peligroso. Este tejido va a ir atrofiándose en el tiempo y cuando uno le da hormona tiroidea se va a atrofiar. Y si uno le hace una gammagrafía, va a encontrar detrás de la lengua solamente tejido tiroideo que capta yodo, que es la tiroides lingual. Normalmente a esta es la altura en la cual se encuentra la glándula tiroides. Acá está las glándulas salivales y está en la parte posterior de la lengua. Entonces esto simplemente se hace sacar la lengua y se mira y se ve como una masa rojiza frambuesada en la parte media posterior. Y acá ven también una tumoración medial, ¿no? Que está mucho más abajo de la lengua. Esto está casi por delante del hueso yoides. Entonces, si vemos una tumoración central, acá tenemos dos posibilidades. Es una glándula tiroides ectópica que no ha terminado de migrar o es un quiste del conducto del tirogloso. Si es una glándula tiroides ectópica, no se opera. Si es quiste del conducto del tirogloso, sí. Entonces, esto hay que diferenciarlo con una ecografía, gammagrafía, incluso las características cuando es un quiste es renitente, en cambio cuando es tiroides es más duro, puede haber características que puede diferenciarlo. Acá tenemos, esta es una tomografía con una glándula tiroides lingual, la lengua, la parte posterior, una masa media que da tiroides ectópica. Entonces vamos a hablar un poco sobre hipertiroidismo. Bueno, hay que diferenciar dos términos, tirotoxicosis con hipertiroidismo. En la práctica son sinónimos, pero cuando uno es en el sentido estricto no es igual, porque tirotoxicosis es definido como el estado de exceso de hormonas tiroideas. En cambio, hipertiroidismo es excesiva función de la glándula tiroides. O sea, hipertiroidismo es cuando el origen es la glándula tiroides. Y tirotoxicosis también es hipertiroidismo, pero incluye a otras causas que son fuera de la glándula tiroides. Por ejemplo, el estrumo ovárico, ¿no? Entonces, tirotoxicosis es un término más amplio que hipertiroidismo. Pero, como las causas de hipertiroidismo son probablemente 99,9% de las causas de tirotoxicosis, es que por lo general se usan como sinónimos, ¿no? Pero la diferencia es que tirotoxicosis es un término más amplio. Hipertiroidismo simplemente es exceso de hormonas tiroideas producidas por la glándula tiroides. Entonces, el hipertiroidismo o tirotoxicosis puede ser primario o secundario. Primario es cuando el origen es la glándula tiroides y secundario es cuando está fuera de la glándula tiroides. O puede haber tirotoxicosis sin hipertiroidismo, le mencionaba, por ejemplo, el estrumo ovárico, puede ser exógena, facticia o iatrogénica. Simplemente enumerar en la tirotoxicosis o hipertiroidismo es un estado acelerado del metabolismo, todo se acelera. Entonces va a haber hiperactividad, irritabilidad, intolerancia al calor, palpitaciones, todo se acelera, diarrea, todo está reflejado en los signos que pueda haber. Y asimismo también se va a acelerar el metabolismo de los medicamentos. Ustedes le dan a un paciente con hipertiroidismo diazepam, desayuno, almuerzo y comida, y el paciente sigue caminando. En cambio, a un hipotiroideo le dan diazepam 5 miligramos y lo tienen todo el día durmiendo. Entonces, en el hipertiroidismo también se acelera el metabolismo de los medicamentos. Y vamos a ver que en el hipotiroidismo, al contrario, se disminuye el metabolismo de medicamentos, por lo que en el tratamiento inicial se utilizan dosis altas. Utilizamos propranolol 300, 400 miligramos al día. Y el tiamazol utilizamos 30, 40 miligramos, porque el metabolismo está acelerado. Y va a haber manifestaciones en todos los ejes y sistemas. La hormona tiroidea no tiene un órgano blanco. La hormona tiroidea afecta a todos los tejidos. Entonces, dentro de las causas de tirotoxicosis asociado con hipertiroidismo, tenemos producción por
anticuerpos que estimulan la glándula tiroides, es un problema autoinmune, inmunológico, donde hay anticuerpos estimulantes. La característica es la enfermedad de Gray-Baseddow. En la enfermedad de Gray-Baseddow hay anticuerpos que van a estimular el receptor de TSH, por lo cual van a estimular la producción de hormona tiroidea. El hipertiroidismo neonatal es por el pasaje de anticuerpos estimulantes de la madre al bebé. Habitualmente mujeres que han tenido hipertiroidismo pueden estar en ese momento hipotiroideos porque le dieron yodo radioactivo, pero tienen los anticuerpos de hipertiroidismo. Y esos anticuerpos sí pasan la placenta. Y eso pueden dar hipertiroidismo neonatal. Luego tenemos el tumor trofoblástico, en el cual el sincitio trofoblasto se va a empezar a crecer, la molidatidiforme, y la molidatidiforme lo que produce es niveles muy elevados de gonadotrofinas coriónicas. Y las gonadotrofinas coriónicas comparten la similitud con el TSH en que ambos tienen la misma subunidad alfa, el que los diferencia de la subunidad beta. Entonces, al haber niveles muy altos de gonadotrofinas coriónicas, van a ocupar el receptor de hormonas tiroideas y van a dar un hipertiroidismo. Puede ser por una autonomía tiroidea, adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico, que es un grupo de células que adquieren autonomía y comienzan a producir hormona tiroidea. Por aumento de secreción de TSH es muy raro, pero puede ser posible un tumor productor de TSH, como una causa de hipertiroidismo secundario. Y también resistencia a hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, para ejercer su efecto, tienen que unirse a su receptor. Si tenemos receptores periféricos y receptores a nivel hipofisario, que son diferentes, si hay una falta de receptores periféricos, vamos a tener un hipotiroidismo. Pero si la alteración es en los receptores a nivel hipofisario, entonces el T4 libre no va a bloquear TSH. Entonces va a aumentar la producción de TSH y esto va a aumentar la producción de T4 libre para compensar a nivel hipofisario, pero al estar normales los receptores periféricos van a actuar mucho más y dan el hipertiroidismo. O otra tirotoxicosis inducida por yodo, la que es inducida por sobrecarga de yodo, se llama enfermedad de Jod-Basedow, básicamente en pacientes que vienen de zonas endémicas. En pacientes en zonas endémicas, cuando hay deficiencia limítrofe de yodo, la glándula tiroides adquiere la capacidad de atrapar más yodo y se hipertrofia. Por eso que en zonas endémicas hay bocio, porque la glándula tiroides aumenta de tamaño para poder captar todas las moléculas de yodo que hay en la circulación. Y si estos pacientes que tienen esta avidez por el yodo le dan suplementos de yodo, lo captan y hacen hipertiroidismo, ¿no? Lo que se llama la enfermedad de Jod-Basedow. Tirotoxicosis no asociada a hipertiroidismo, por ejemplo, enfermedades inflamatorias, las tiroiditis que vamos a hablar, básicamente tiroiditis subaguda, y una fuente extratiroidea, tirotoxicosis facticia o el estruma ovárico. El estruma ovárico es, en el ovario se encuentran restos de células tiroideas, los cuales producen hormona tiroidea. Las causas más frecuentes de hipertiroidismo son 4. Graves, bocio nodular tóxico, bocio multinodular tóxico y tiroiditis subaguda. Las otras causas son muy raras, poco frecuentes. Con estas 4 englobamos probablemente un 98% de causas de hipertiroidismo. Graves, anticuerpo estimulante contra el receptor de TSH, más frecuente en mujeres. Bocio multinodular y es más común en ancianos. Adenoma tóxico también es más común en zonas con deficiencia de yodo. Y la tiroiditis subaguda es una enfermedad inflamatoria. Estas 4 enfermedades se pueden diagnosticar clínicamente. Graves, hipertiroidismo con bocio difuso. Bocio nodular, hipertiroidismo con un nódulo. Bocio multinodular, hipertiroidismo con varios nódulos. Y tiroiditis subaguda, un hipertiroidismo con gran dolor en cara anterior de cuello. Entonces, clínicamente podemos diferenciar estas 4 principales causas. En la clínica, ya he mencionado, en Graves, además de problema autoinmune bocio difuso, puede haber orbitopatía, puede haber mixedema pretibial y acropaquia puede haber en hipertiroidismo. La oftalmopatía y mixedema pretibial son
problemas autoinmunes. No hay que confundir con el mixedema que se encuentra en el hipotiroidismo. Esto es un mixedema pretibial porque tiene una localización preferente en la región pretibial, no exclusivamente, y es por anticuerpos contra los mucopolisacáridos. Y además, la enfermedad de Graves se asocia con otras enfermedades autoinmunes. Enfermedad de Addison, hepatitis crónica, enfermedad celíaca, diabetes tipo 1, miastenia, vitiligo. Lo que se asocia con más frecuencia es con diabetes tipo 1 y con vitiligo. El vitiligo se asocia con frecuencia con enfermedades tiroideas. Entonces, en Graves, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bocio difuso, hipertiroidismo exoftalmos, ya está hecho el diagnóstico, no tengo que pedir ecografía, gamografía, ya está hecho el diagnóstico. Puede haber otras sintomatologías. Y en examen de laboratorio que encontramos TSH bajo y T4 libre alto. Anticuerpos elevados, y puede haber otras alteraciones como la fosfatasa elevada, transaminasa, etcétera, pero suficiente con los cuadros hormonales. No es necesario pedir un perfil tiroideo. Si uno tiene un paciente con hipertiroidismo bocio difuso, suficiente con un TSH suprimido y ya está, no hay ninguna duda sobre el diagnóstico. No es necesario gamografía ni captación. Entonces, una vez que hacemos el diagnóstico de hipertiroidismo por enfermedad de Graves, entonces vamos a ver qué tratamiento le vamos a dar. Y para ello hay 3 opciones: drogas antitiroideas, tratamiento con yodo radiactivo y cirugía. La elección va a depender de la edad del paciente. Por ejemplo, si es un paciente anciano, de repente la preferencia es yodo radioactivo. Si es niño, de repente le damos una chance con antitiroideos. De la severidad de la enfermedad, del tamaño de la glándula, de la patología coexistente. Por ejemplo, si hay oftalmopatía, probablemente no le vamos a dar yodo radioactivo porque el yodo radioactivo exacerba la oftalmopatía. Y preferencia del paciente y si desea o no embarazo. En enfermedad de Graves, los antitiroideos lo que hacen es bloquean la síntesis de hormona tiroidea. Pero le mencioné inicialmente que en la glándula tiroides hay hormona tiroidea preformada en el coloide y eso va a seguir liberándose. Y por lo que el efecto del antitiroideo recién se va a notar a partir de la 3ª semana más o menos. Cuando se depleta toda la glándula tiroides, ya no se sintetiza más, recién empieza a notarse el efecto. Por lo que hay que dar o simultáneamente beta bloqueadores para una mejoría mucho más rápida. Beta bloqueadores, tratamiento sintomático para mejorar todos los síntomas adrenérgicos hasta que haga efecto el antitiroideo. Entonces puedo utilizar cualquiera de estos beta bloqueadores. El que se utiliza más es el propranolol, pero si hay una contraindicación se puede utilizar verapamilo. Y habitualmente se empieza con 40 miligramos cada 6, cada 8 horas y el objetivo es llevar la frecuencia cardíaca a menos de 80 por minuto en reposo. Mientras la frecuencia cardíaca sigue elevado, uno puede ir aumentando la dosis del propranolol, pudiendo llegar a 300, 400 miligramos si es necesario. Entonces, sintomáticamente estamos ayudando al paciente, mejora rápido y los antitiroideos tenemos que darle para ejercer el efecto. Dentro de los antitiroideos tenemos propiltiuracilo, metimazol y carbimazol. Acá en el Perú solamente tenemos el tiamazol, que es el metimazol. Ya no se le llama metimazol porque había confusión con el metamizol. Entonces ya no se usa el nombre acá en el Perú de metimazol, sino tiamazol, que es lo mismo. Y el carbimazol se utiliza en Europa. En su metabolismo va a dar tiamazol, ¿no? Entonces es lo mismo en la práctica el tiamazol con el carbimazol. El propiltiuracilo sí es diferente. Vamos a ver que tiene algunas propiedades. Lo que hacen es bloquean la síntesis de hormona tiroidea. Y el propiltiuracilo también puede disminuir la conversión periférica de T4 a T3. ¿Cuál es la desventaja? Cruzan la placenta, inhiben la función tiroidea fetal y es excretada por la leche materna. El propiltiuracilo atraviesa menos la placenta, por lo cual una ventaja del propiltiuracilo es poder utilizarlo durante el embarazo y la lactancia. Pero el propiltiuracilo tiene más efectos tóxicos que el tiamazol, ¿no? Por lo que se utiliza con mucho más frecuencia el tiamazol
pero en embarazo y lactancia sí podría estar indicado propiltiuracil. Acá en nuestro medio no lo tenemos, lo manejamos con tiamazol con dosis bajas, porque no tenemos otra alternativa que dar en el embarazo. Los efectos adversos de los antitiroideos son múltiples, son muchos. Rash dérmico, un prurito, fiebre, neuritis, poliartritis, granulocitopenia, agranulocitosis, un síndrome lupus-like. O sea, puede dar síntomas adversos muy severos. El paciente puede fallecer por agranulocitosis. Nosotros hemos tenido varios pacientes que presentan agranulocitosis, ¿no? Entonces, este es el mayor temor que tenemos con el uso de los antitiroideos, que presente una granulocitosis. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Porque si uno le hace un hemograma, le puede hacer un hemograma cada 2 semanas, 3 semanas, pero la granulocitosis es brusco. Puede empezar, uno le hace un hemograma y puede empezar 2 o 3 días después. Entonces, la única manera de poder estar prevenidos es que si un paciente tomando el tiamazol presenta fiebre y dolor de garganta, las dos cosas juntas, debe suspender el tiamazol y hacerse un hemograma. Si en el hemograma encuentra una leucopenia severa, está contraindicado volver a usar el tiamazol, porque puede llegar hasta una anemia plásica y puede ser peligro para la vida del paciente. Entonces, la granulocitosis, si bien es pequeño porcentaje, parece que en nuestra mestizaje somos más frecuentes. Nosotros hemos visto varios pacientes con problemas de agranulocitosis, siempre que esté prevenido por este síntoma. Entonces, se hace dosaje de glóbulos blancos, si es menor de 1000 neutrófilos, definitivamente no puede volver a usar el medicamento. Hay hepatotoxicidad, puede haber vasculitis, hipoproteinemia, pancreatitis, ahí tiene muchos efectos adversos el antitiroideo, pero desgraciadamente no hay otro medicamento. ¿Quiénes serían candidatos para el uso de drogas antitiroideas? Porque hace unos años se hizo una encuesta en endocrinólogos de Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos la mayoría de endocrinólogos prefieren tratamiento con yodo. En cambio en Europa prefieren primero antitiroideos, ¿no? Entonces depende un poco, los dos son buenas alternativas. Entonces muchas veces en el paciente hay que ver, o le damos tabletas o le damos yodo. ¿Quiénes podrían recibir antitiroideos? Niños y adolescentes. El porcentaje de curación con antitiroideos no llega al 40%. Significa que un 60% la enfermedad va a recidivar. Bajamos la dosis o suspendemos el medicamento, recidiva la enfermedad. Pacientes con oftalmopatía tienen que recibir antitiroideos, no puede recibir yodo radioactivo. En tormenta tiroidea definitivamente hay que tratarlo y luego se verá. Pacientes con enfermedad leve, es lo que mejor responden a los antitiroideos. Un hiperimo leve con un bocio pequeño responden mejor. O siempre cuando uno va a dar un tratamiento definitivo, yodo radioactivo o en algún caso cirugía, primero tiene que recibir antitiroideos. Uno tiene que compensarlo con antitiroideos y cuando esté compensado ya puede dar el tratamiento definitivo, que puede ser yodo radioactivo. Una vez que empezamos el tratamiento, ¿cómo monitoreamos al paciente? Habitualmente al mes y medio a 2 meses se hace un control de TSH y T4 libre. T4 libre se normaliza primero, TSH demora mucho más. Entonces, cuando se normaliza T4 libre, los siguientes controles son con TSH, porque el objetivo es normalizar TSH. Entonces ya no es necesario estar pidiendo T4 libre, TSH, sino solamente TSH una vez que se ha normalizado el T4 libre. Entonces hay mucho riesgo de recaída con antitiroideos cuando es un hipertensión severo, bocio grande, y cuando tiene muchos anticuerpos en varones. O sea, el porcentaje de éxito del antitiroideos es menos de 40%. ¿No? Entonces hay que decir al paciente que probablemente con el antitiroideo no se va a curar. Por ejemplo, una mujer joven, en edad fértil, probablemente mejor sea darle tratamiento con yodo radioactivo que darle antitiroideos, porque si está con antitiroideos no debería embarazarse mientras tome antitiroideos.
y el tratamiento con antitiroideos es de 1 a 2 años, si es que responde bien. Pero si no hay buena respuesta, el tratamiento puede ser 3, 4, 5 años. No tenemos nosotros un tiempo y en ese tiempo no puede gestar. Entonces es mejor yodo radioactivo, le va al hipotiroidismo y luego de 6 meses del yodo ya puede gestar. Y el hipotiroidismo es muy fácil el tratamiento, ¿no? Entonces es mucho más práctico el yodo radioactivo que uso de antitiroideos. Entonces, yodo radioactivo se utiliza, es un líquido que se toma una sola vez habitualmente, de 10 a 15 milicuries. Lo que hace el yodo radioactivo es que el yodo va a ser captada por la glándula tiroides y una vez que esté en la glándula tiroides va a emitir su radiación y va a destruir los folículos tiroideos. Y eso es lo que va a llevar a destrucción de la tiroides y al final terminan en hipotiroidismo. En Graves tenemos la alternativa o tabletas o yodo radioactivo. En cambio, en bocio multinodular tóxico o bocio tóxico, el antitiroideo no tiene efecto, no es tratamiento curativo. Entonces, en bocio nodular o multinodular, probablemente la disyuntiva va a ser o yodo radioactivo o cirugía. Vamos a hablar más adelante. Yodo radioactivo está contraindicado en el embarazo, porque va a atravesar al feto y va a destruir la tiroides del feto, pero ya puede, el embarazo debe diferirse por lo menos 6 meses después del tratamiento con yodo. Y yodo hay que ser muy prudente en pacientes con oftalmopatía porque se ha visto que el yodo radioactivo agrava la oftalmopatía. La ventaja del yodo es que se evita una cirugía, se evita el daño al nervio, y la desventaja es que habitualmente terminan en hipotiroidismo. Algunos pacientes han tenido la suerte que queden eutiroideos después del yodo radioactivo, pero lo más probable es que terminen en hipotiroidismo. Algunas veces es necesario dar una segunda dosis de yodo. Si después de 8 meses del yodo el paciente sigue hipertiroideo, se puede dar una segunda dosis de yodo radioactivo. ¿Qué complicaciones puede tener el yodo radioactivo? Si uno le da a un paciente que no está compensado con antitiroideos, puede exacerbar el hipertiroidismo y puede dar una tormenta tiroidea. Pues ante el yodo radioactivo tiene que ser compensado con antitiroideos. El hipotiroidismo, daño fetal si se da y empeoramiento de oftalmopatía que hemos mencionado. ¿En quién estaría indicado la cirugía? En Graves tiene muy poco espacio la cirugía. Tenemos o tabletas anteriores o yodo radioactivo. Podría estar indicado en pacientes con oftalmopatía severa, que no podemos darle yodo radioactivo y el antitiroideo no le controla o controla parcialmente, puede ir a cirugía. En el embarazo, una mujer que tenga hipertiroidismo en el embarazo, le damos antitiroideos, pero si tiene reacción adversa al antitiroideo, no tenemos alternativa. Entonces indica la cirugía en el segundo trimestre del embarazo. Cuando hay un nódulo, puede tener una enfermedad de Graves y además tener un nódulo que puede ser sospechoso, puede ser cirugía, o cuando el bocio es grande, que habitualmente en Graves no son muy grandes. Siempre llevar el estado eutiroideo previo a la cirugía, igual que previo al yodo radioactivo. ¿Y qué es lo que se hace? Tiroidectomía subtotal. El problema es que una tiroidectomía no nos garantiza la curación del hipertiroidismo, porque la tiroidectomía parcial se va a quedar un lóbulo y el paciente puede continuar con hipertiroidismo por el nódulo que tiene, ¿no? Entonces no garantiza tampoco la cirugía que el paciente se cure, por lo cual en Graves tiene muy poco espacio y tiene muchas complicaciones, ¿no? En el bocio nodular tóxico lo que tenemos es un nódulo que capta yodo. El resto de la glándula tiroides está suprimida, está bloqueada. Entonces, acá en bocio nodular y bocio multinodular tóxico, el antitiroideo es tratamiento sintomático. O sea, le voy a dar para bloquear la síntesis. Mientras le doy, va a ejercer efecto. Pero en el momento que le retiro, al ser un nódulo autónomo, nuevamente va a continuar el hipertiroidismo. Entonces, en bocio nodular y multinodular, propranolol y antitiroideo se utilizan como tratamiento sintomático para mejorar el cuadro del paciente
y posteriormente darle el tratamiento definitivo que los clínicos consideramos que es el yodo radioactivo. ¿Por qué yodo radioactivo? Porque al captar el yodo solamente el nódulo se va a destruir por yodo radioactivo. Y cuando se destruye el nódulo, el resto de la tiroides que está suprimida comienza a funcionar y el paciente queda eutiroideo. Si probablemente ven un cirujano de cabeza y cuello, le va a decir cirugía, ¿no? Esas son las diferencias entre los clínicos y los cirujanos. Entonces, para nosotros el yodo radioactivo es el tratamiento de elección en bocio nodular y multinodular. Y la tormenta tiroidea es una exacerbación del hipertiroidismo, es un enfermo muy severo que peligra la vida. Habitualmente hay fiebre, hay alteración de la conciencia, ictericia, convulsiones, hasta puede ir a la muerte. ¿Cómo podemos sospechar a un paciente que está entrando en tormenta tiroidea? Si tiene fiebre no explicada y comienza a tener deterioro de la conciencia en un paciente hipertiroideo, uno debe manejarlo como si estuviese en tormenta tiroidea. La mortalidad en tormenta tiroidea es alta y puede haber algún proceso que desencadene la tormenta, una infección, trauma, cirugía, o un paciente que sea yodo sin compensarlo por una tormenta tiroidea. Entonces lo que va a haber es aumento de la temperatura, alteración temporal central, una gran taquicardia, puede haber insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y una historia de un evento precipitante. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es en conjunto con varias cosas. El paciente está muy sudoroso, pierde mucho líquido por la gran vasodilatación que tiene. Entonces lo primero es reemplazar fluidos. Hay que reemplazar fluidos y darle antitiroideos. Sabemos que el antitiroideo no va a hacer efecto inmediato, ¿no? Pero le estamos empezando el antitiroideo para que posteriormente siga el tratamiento. Hay que darle beta bloqueadores en dosis altas y lo que le va a tratar en forma rápida es el yodo, solución de Lugol o solución saturada de yoduro potásico. Entonces se le da Lugol o solución saturada de yoduro potásico, 2, 3, 4 gotas cada 6 horas, y lo que hace este yodo, el Lugol, es bloquea la captación de yodo por la tiroides y bloquea la liberación de hormona tiroidea por la tiroides. O sea, bloqueamos tanto la captación de yodo orgánico como bloqueamos la liberación de hormona tiroidea. Y también bloquea la conversión periférica de T4 a T3. O sea, tiene varios efectos, por lo que ese efecto es rápido. De un día para otro hay una respuesta espectacular cuando se da solución saturada de yoduro potásico o Lugol. ¿Por qué no se da a todos los pacientes el Lugol para que mejoren rápido? Porque una vez que le da Lugol, la glándula tiroides queda bloqueada y no podría darse yodo radioactivo como tratamiento, por ejemplo, porque la tiroides queda bloqueada por algunos meses después de dar el Lugol. Y también hay que darle corticoides, porque la gran demanda metabólica puede desencadenar una crisis adrenal. Entonces hay que cubrirlo como si estuviese paciente en una crisis adrenal, 300 miligramos de hidrocortisona, y además la hidrocortisona también bloquea la conversión periférica de T4 a T3. Entonces todo lo damos simultáneamente con el paciente. No usar aspirina ni derivados de aspirina, porque la aspirina compite en su unión por las proteínas con la hormona tiroidea. Entonces si doy aspirina, va a desplazar la hormona tiroidea de su proteína y va a haber más hormona tiroidea libre, acentuando el problema del hipertiroidismo. O sea, no usar aspirina ni derivados de aspirina. Entonces, tratamiento de tormenta, reducir la síntesis de hormona tiroidea con antitiroideos, que eso va actuando a largo plazo, reducir los efectos de hormona tiroidea con propranolol, corticoides, benzodiazepinas, reducir la conversión periférica de T4 a T3 con propranolol, glucocorticoides y con yodo orgánico, ¿no? Entonces, por todos esos mecanismos actuamos de forma simultánea. Y el otro problema asociado con el hipertiroidismo es la oftalmopatía de Graves. No se mueve. Entonces, la oftalmopatía de Graves es la principal causa de exoftalmos uni o bilateral. El paciente se presenta con una protrusión de un solo ojo, la principal causa es Graves.
Si tiene los dos ojos, también la principal causa es Graves, ¿no? Principal causa de proptosis uni o bilateral, más frecuente en mujeres que en varones. Y el curso más agresivo es en varones, más agresivo en fumadores y pacientes con títulos altos de anticuerpos. Un porcentaje muy alto de pacientes con hipertiroidismo tienen el exoftalmos, pero en la mayoría es leve, que remite con el tratamiento del hipertiroidismo. Pero en un porcentaje de 1, 2, 3% puede haber un exoftalmo severo, un exoftalmo maligno, que amenaza la visión del paciente. El exoftalmos no solamente se encuentra en Graves, también pacientes con tiroides de Hashimoto podrían tener exoftalmos. Lo que pasa es que Hashimoto con Graves es espectros de la misma enfermedad autoinmune. En Graves tenemos anticuerpos estimulantes y en Hashimoto anticuerpos bloqueadores. Y habitualmente en un paciente coexisten los dos tipos de anticuerpos. Entonces van a haber algunos pacientes que tienen hipertiroidismo y en forma espontánea se van al hipotiroidismo. Y luego de un tiempo vuelven a hacer hipertiroidismo, ¿no? Eso depende de qué tipo de anticuerpo está predominando. Entonces, por lo que en pacientes, la anterior, con Hashimoto puede encontrarse exoftalmos y también puede encontrarse en pacientes eutiroideos. Entonces viene un paciente con exoftalmos unibilateral, está eutiroideo, puede ser un exoftalmos endocrino, porque algunas veces el exoftalmos precede al hipertiroidismo. Lo habitual es que los dos coexistan, pero algunas veces precede el exoftalmos y otras veces ya se curó el hipertiroidismo y recién aparece el exoftalmos. Característica más frecuente, retracción palpebral, exoftalmos, miopatía, neuropatía, y los criterios diagnósticos, retracción palpebral más disfunción tiroidea, exoftalmos, alteración del nervio óptico, o disfunción tiroidea más exoftalmos. Hay varios criterios diagnósticos, pero paciente con hipertiroidismo, con exoftalmos, debe ser por un problema endocrino. ¿Pase? Una vez hecho el diagnóstico de exoftalmos, hay que determinar la severidad y la actividad. Porque mientras esté activa, se pueden usar, por ejemplo, corticoides. Pero si ya no está activa, podría ir a la cirugía. Siempre hay que determinar la actividad y la severidad. ¿Cuáles son los riesgos para la visión? Compromiso del segundo par craneal, luxación del globo ocular, hay exposición corneal, entonces el tratamiento es urgente porque amenaza la visión. Si no hay riesgo para la visión, hay que determinar si está activo o no. Si está activo, hay edema palpebral, inyección muscular y esto va empeorando. Cuando está inactivo ya es cicatrizal, ausencia de síntomas por más de 6 meses, ya hablamos que está en fase inactiva, probablemente cicatrizal. La severidad se va a determinar por la hendidura palpebral, grado de proptosis, diplopia, exposición corneal, los mecanismos de alteración de la visión y la forma más severa se amenaza en la visión. Vamos a pasar ahí. Acá hay una clasificación de los cambios oculares, que es el NO-SPECS, es del inglés NO-SPECS, una clasificación en 7, desde el 0 al 6. Desgraciadamente, esta clasificación no es progresiva, no es que un paciente pase del 1 al 2 al 3, sino del 1 puede saltar al 4 al 5. En el 6, por ejemplo, hay ceguera. Acá en el 0 no hay nada y en el 1 solamente hay síntomas. Acá hay exposición corneal, compromiso de paredes craneales, es la clasificación del NO-SPECS, simplemente para ver en qué categoría cae el exoftalmos. Entonces el tratamiento es, primero, tratamiento de soporte, controlar el hipertiroidismo, aliviar los síntomas, entonces ocluir los ojos en las noches, hay que elevar la cabecera de la cama, lentes oscuros en el día, gotas de corticoides bioral o lágrimas naturales
Y si esto progresa o el exoftalmos es moderado o severo, puede usarse corticoides sistémicos, algún tipo de cirugía o radioterapia, que son los tratamientos para el exoftalmos severo, maligno, que no responde al tratamiento del hipertiroidismo. Es corticoides, radioterapia y cirugía. Entonces, a todos los pacientes con oftalmopatía, evitar el tabaquismo. Se ha visto que el consumo de tabaco agrava el exoftalmos. Lograr el eutiroidismo, lubricantes oculares, elevar la cabecera de la cama, anteojos de sol. En fase activa, está progresando, entonces se utilizan corticoides. Y hay varios esquemas. Nosotros utilizamos actualmente los pulsos de metilprednisolona, más o menos 3,5 gramos. Se da ciclos 1 a 2 meses de 500 miligramos por semana de hidrocortisona por 6 semanas, luego 250 miligramos por semana por 6 semanas. ¿No? Más o menos 3,5 gramos es el tope del uso de metilprednisolona. La respuesta aparece de primera y segunda semana. Lógicamente lo que vamos a encontrar es un paciente que va a presentar síndrome de Cushing, puede haber diabetes, puede haber efectos adversos por el uso de corticoides. Si no hay buena respuesta, una respuesta parcial, puede dar luego radioterapia o en conjunto corticoides con radioterapia. Hay nuevos medicamentos que se están probando, pero todavía no hay resultados concluyentes. Si hay neuropatía óptica, glucocorticoides en dosis altas. Si es desfavorable, cirugía. Si hay úlcera de córnea, tratamiento local y sistémicos con corticoides, dosis altas. Una de las pocas condiciones en la cual los endocrinólogos utilizamos dosis altas de corticoides. Este es un fluxograma. Si es leve, simplemente medidas locales. Moderada, severa, si está activo, glucocorticoides con o sin radioterapia. Si está inactiva, podría ir a un tipo de cirugía de rehabilitación. Y si peligra la visión, corticoides. Y si con eso no responde, una cirugía descompresiva. Se saca la pared lateral de la órbita para que pueda crecer y no comprimir el nervio óptico. Otra forma particular del hipertiroidismo es el hipertiroidismo apatético. Habitualmente se ve en pacientes ancianos que no tienen la sintomatología clásica. Puede haber un paciente anciano que solamente tenga pérdida de peso sin otra manifestación, puede haber arritmia, debilidad muscular. Entonces es un hipertiroidismo oligosintomático, pocos síntomas. Entonces, un paciente anciano, tercera edad, que tenga baja de peso no explicada, una arritmia, una astenia, hay que descartar que no tenga un problema de alteración tiroidea. Puede no ser palpable el bocio, los síntomas pueden sugerir un cuadro depresivo, no hay síntomas de hiperquinesia, como es lo que habitualmente se encuentra en el hipertiroidismo. Entonces, evaluar para hipertiroidismo en todos los ancianos con arritmia de reciente inicio o insuficiencia cardíaca. Y hay que tratar el hipertiroidismo en ancianos, en personas de edad. El mejor tratamiento sería yodo radioactivo. Otra condición es el hipertiroidismo subclínico, en la que hay niveles normales de T4 libre y niveles un poco bajos de TSH, de bajo rango normal. Entonces, eso se llama un hipertiroidismo subclínico, TSH bajo con T4 libre normal. Puede haber síntomas no específicos, más se encuentran en ancianos. En mujeres, por ejemplo, hay mayor pérdida de masa ósea, hay mayor frecuencia de arritmias. Entonces, ¿el hipertiroidismo se trata o no se trata? Pues la mayoría están de acuerdo que el hipertiroidismo subclínico sí debe tratarse. En el caso que uno considere que no va a tratarlo, uno tiene que hacerle controles periódicos, porque esto podría, luego del subclínico ya comienza el hipertiroidismo clínico, ¿no? Pero por lo general sí se recomienda el tratamiento para el hipertiroidismo subclínico. El otro grupo de enfermedades es el hipotiroidismo, en la que hay disminución
de las hormonas tiroideas. Es todo lo contrario al hipertiroidismo. Si en el hipertiroidismo el paciente estaba muy acelerado, acá todo se enlentece. Y las causas del hipotiroidismo son primario o secundario. Primario cuando está afectada la glándula tiroides y secundario cuando está afectada la parte de hipófisis hipotálamo. Cuando uno tiene un paciente con hipertiroidismo, habitualmente con un control de TSH es suficiente. En cambio, en el hipotiroidismo sí hay que tener TSH y T4 libre. Siempre tenemos que tener los dos. Porque el T4 libre va a estar bajo siempre. Pero el TSH sí nos va a indicar si es primario o secundario. Si el TSH está alto, hablamos de un hipertiroidismo primario. Si el TSH está normal o normal alto, hablamos de hipotiroidismo secundario. Habitualmente no se encuentra TSH bajo en el hipotiroidismo secundario. El TSH está normal o ligeramente alto. Por ejemplo, nosotros tenemos el T4 libre normales de 0,9 a 1,9. Si nosotros el T4 libre comienza a bajar, el TSH aumenta en forma exponencial. O sea, no es que el TSH de 4 suba a 5, a 6. Cuando el T4 libre está bajo, el TSH está en 100, 150. Sube mucho. Entonces, si nosotros tenemos un T4 libre bajo con un TSH en 4, 5, 6, eso es un hipotiroidismo secundario. Si bien está aumentado el TSH, pero no está aumentado en la proporción que debería aumentar por la disminución de T4 libre. Entonces, no esperen encontrar TSH bajo en hipotiroidismo secundario. Habitualmente está normal o normal alto. Entonces, el hipotiroidismo primario constituye el 95% de hipotiroidismos y habitualmente, o el primario es o espontáneo o iatrogénico. Cuando el hipotiroidismo es espontáneo, la causa es tiroiditis de Hashimoto. Y cuando es iatrogénico, o es o posyodo o poscirugía. Entonces, puede haber bocio o no. Entonces, el hipotiroidismo primario tiene muchas causas congénitas. Hay un niño que nazca sin tiroides, no, el hipotiroidismo congénito. O nace con una glándula tiroides ectópica o una hipoplasia tiroidea. O sea, cualquier problema en la tiroides nos va a dar un hipotiroidismo primario. Disgenesias tiroideas en general. Y las adquiridas tenemos iatrogénico, el autoinmune y el transitorio, que es parte de la tiroiditis subaguda. Entonces, acá tenemos las causas de hipotiroidismo primario. Dishormonogénesis es lo mismo. Y el secundario es habitualmente por un problema hipofisario. Entonces, cuando hay un hipotiroidismo primario, de frente, sabemos que TSH alto, el tratamiento es darle hormona tiroidea. Pero si es un hipotiroidismo secundario, el hipotiroidismo secundario habitualmente es parte de un panhipopituitarismo. Y no podemos darle hormona tiroidea desde el inicio, porque podríamos desencadenar una crisis adrenal. Porque si hay deficiencia de TSH, debe haber también deficiencia de ACTH, de gonadotrofinas. Entonces hay que evaluar. Y nunca se da en el hipotiroidismo secundario la hormona tiroidea primero. Primero se dan corticoides y después la hormona tiroidea. Y el periférico es cuando no hay receptores. No hay receptores, hay nivel de T4 libre muy alto. Entonces nosotros no podemos hacer el diagnóstico de hipotiroidismo mirando un examen de laboratorio. Porque ¿qué pasa si tenemos un paciente que tiene T4 libre alto y TSH bajo? Lo primero que pensamos es un hipertiroidismo. Pero si el paciente clínicamente está hipotiroideo, sería una resistencia periférica a hormonas tiroideas, ¿no? Por lo que no es suficiente interpretar los resultados de análisis, sino hay que ver cómo está el paciente. Entonces, la prevalencia del hipotiroidismo varía
Siempre los problemas autoinmunes más frecuentes en mujeres. Y los síntomas, hay un enlentecimiento de todo y también de los metabolismo de los medicamentos. En adultos mayores también los síntomas pueden ser no específicos, igual que el hipertensión. Por ejemplo, acá podrían pensar que tiene esta niñita. 2 años, 1 año, ¿no? Tiene 8 años y tiene un cretinismo, ¿no? Que nunca le diagnosticaron el hipotiroidismo. No habla, no camina, nada, y ven la fase que tiene, es un cretinismo que no se ve mucho, pero no diagnosticaron. Pues recién lo mandan a los 8 años acá a Lima y se hace el diagnóstico de un hipotiroidismo congénito, ¿no? Entonces un cretinismo. Y acá también ven una facies abotagada, una fase de una paciente hipotiroidismo. Cuando uno escucha a un paciente hipotiroideo ya está ya más o menos pensando en el diagnóstico, ¿no? Cuando escuchan una voz que retumba, una voz media timpánica, una voz gruesa, pero tiene un sonido particular que uno le escucha y ya sabe que tiene el hipotiroidismo, un cretinismo. Y para el laboratorio siempre TSH y T4 libre. Anticuerpos se puede pedir, pero no salga positivo o negativo, no nos va a cambiar el diagnóstico. La causa de hipotiroidismo espontáneo es tiroiditis de Hashimoto. Es suficiente con la evaluación clínica TSH y T4 libre. El tratamiento del hipotiroidismo es fácil, es dar levotiroxina. Cuanto más severo el cuadro de hipotiroidismo, uno debe empezar con dosis más baja, porque tiene que ir adaptándose al organismo. Uno le inicia con 25 microgramos y puede ir aumentando. La dosis habitual en el adulto es entre 100 a 150 microgramos por día. Y la levotiroxina siempre se toma en ayunas porque los alimentos interfieren con su absorción, por lo menos media hora antes del desayuno. Y una vez que uno empieza el tratamiento del hipotiroidismo primario, los controles son con TSH. El objetivo del tratamiento del hipotiroidismo primario es normalizar TSH. Entonces no tiene que estar pidiendo T4 libre, porque a mí me interesa normalizar TSH. En cambio, en el hipotiroidismo secundario, el objetivo es tener en el rango medio T4 libre, porque el TSH no nos sirve en el hipotiroidismo secundario, porque nunca va a haber TSH, ¿no? Entonces, en el secundario solamente se pide T4 libre en el rango medio normal. Y en el primario siempre TSH para el control. Una vez que el TSH se normalice, esa es la dosis de hormona tiroidea que tiene que tomar y se hace control una vez al año y el paciente hace su vida completamente normal. No tiene ningún tipo de restricción. El 80% de levotiroxina se absorbe, básicamente en ayuno proximal y medio, y los alimentos disminuyen la absorción hasta en un 50%. Y la vida media de la levotiroxina es 7 días. Entonces, cuando uno tiene un paciente que está tomando hormona tiroidea y no está seguro o tiene duda del diagnóstico, uno tiene que suspender el medicamento por lo menos 1 mes y medio, por la vida media muy prolongada que tiene la hormona tiroidea. Y uno hace los controles al paciente hipotiroideo una vez que empieza el tratamiento cada 1 mes y medio o cada 2 meses. El objetivo es normalizar el TSH. Y una forma severa es el coma mixedematoso. Es una emergencia médica en la cual hay una deficiencia severa de hormona tiroidea llevando a una hipotermia y una alteración en el nivel de conciencia. Puede aparecer un hipotiroidismo de larga evolución o puede haber un factor precipitante que pueda tener. Y en el mixedema, bueno, se debe sospechar entre todo cuadro confusional agudo, especialmente si hay hipotermia. Disminución de conciencia, hipoventilación, hipotermia, bradicardia e hipotensión. Entonces, uno sospecha un hipotiroidismo, toma las muestras para hacer TSH T4 libre,
e inmediatamente se empieza el tratamiento. El tratamiento acá sí es con dosis altas, porque acá queremos resolver rápido. Y el tratamiento ideal sería levotiroxina endovenoso, que acá en nuestro medio no lo disponemos. ¿Por qué el endovenoso? Porque en el coma mixedematoso hay mixedema en todo el organismo, también hay mixedema intestinal, no se van a absorber los medicamentos. Entonces, si nosotros usamos vía oral, el efecto va a ser muy lento, pero no tenemos alternativa porque no tenemos acá en ampollas, lo cual se da una dosis alta, habitualmente 200 a 300 microgramos el primer día, que es dosis altas. Y como esa dosis puede desencadenar una crisis adrenal, hay que darle también corticoides en dosis de 250 a 300 miligramos para 24 horas de hidrocortisona, porque le aumentamos tan rápido la demanda por la dosis alta de levotiroxina que puede desencadenar una crisis adrenal. Ante la sospecha clínica, se toma muestra de sangre y se comienza el tratamiento. Tiene que ser en la UCI porque el tratamiento no es rápido, pero hay que iniciar. Entonces, aporte ventilatorio, tratar la hipotermia con calentamiento pasivo, tratar la hipotensión y tratamiento de la hipoglicemia y trastornos electrolíticos. Va a haber una hiponatremia porque estos pacientes tienen un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Hormonal, levotiroxina endovenoso, si no se dispone, puede usarme hasta 1000 microgramos, puede utilizarse, que es tremendamente alta, por sonda, por vía oral. De eso no se va a absorber mucho, se absorbe poco. Y hidrocortisona. La evolución es favorable, se aumenta la temperatura, aumenta la frecuencia cardíaca y mejora la ventilación. Y siempre hay que buscar una causa desencadenante que haya precipitado el coma mixedematoso. Y consideraciones especiales en algunos pacientes, en pacientes ancianos, en pacientes con enfermedad coronaria, siempre comenzar con dosis más baja posible. 12,5 microgramos, 25 microgramos y aumentar en forma mucho más lenta. Uno puede darle 25 microgramos o 50 y esperar 2 meses para ver si le aumentamos. En una persona joven no, uno puede llegar hasta 100 microgramos sin ningún problema. Pero en pacientes ancianos y con enfermedad coronaria, sí siempre dosis más pequeñas y aumentar en tiempos más prolongados. En niños hay que usar por kilo de peso, hay que ir modificándole conforme el niño gana peso, hay que ir corrigiendo la dosis, siempre corrigiendo con TSH. En el embarazo habitualmente hay que aumentar la cantidad de levotiroxina más o menos un 50%, porque en el embarazo aumentan la globulina ligadora de tiroxina, por lo cual va a unir más hormona tiroidea libre y disminuyendo en sangre. Entonces, en el embarazo hay que aumentar. Y en una cirugía de emergencia en un paciente con hipotiroidismo en tratamiento no hay ningún problema. Se suspende la pastilla, como la pastilla tiene vida media 7 días, puede suspenderle 5 días, una semana, la levotiroxina no pasa nada, ¿no? Entonces no hay ningún problema, pero si está hipotiroideo el paciente y va a ir a una cirugía de emergencia, sí tiene mucho riesgo, porque todos los anestésicos van a tener efecto mucho más prolongado. Lo ideal es que un paciente hipotiroideo no vaya a cirugía hasta que no esté compensado. Pero si tiene que ir a una cirugía de emergencia, tendrá que ir con todos los riesgos que conlleva y darle la hormona tiroidea, corticoides y puede ir a cirugía de emergencia. Entonces, posponer la cirugía hasta que está usted tiroideo, en tercera edad comenzar con dosis bajas. Y también, como hay hipertiroidismo subclínico, también hay hipotiroidismo subclínico, una TSH alta con T4 libre normal. Habitualmente se considera TSH menos de 10 con T4 libre normal como hipotiroidismo subclínico. Esto habitualmente pueden progresar a un hipotiroidismo. Y la decisión de tratar no es claro. En el hipertiroidismo subclínico sí, acá no. Habitualmente no se indica el tratamiento
en el hipotiroidismo subclínico. Se le hace controles periódicos y si el TSH sube a más de 10, ya se puede empezar con tratamiento. Para algunos pacientes tienen TSH 8, uno le hace un control a 2 o 3 meses, aparecen 2, en 3. ¿no? Entonces, en el menos de 10 es mejor no tratar, uno le va observando. Si el TSH está en más de 10, ya hay que tratarlo. Acá hay medicamentos que van a afectar la función tiroidea. Hay muchos medicamentos que afectan la función tiroidea, entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, acá hay dopamina, los corticoides, amiodarona, litio. Entonces, eso lo van a tener en diapositivas, pero hay muchos medicamentos que pueden alterar la función tiroidea. La otra patología son el grupo de las tiroiditis. La tiroiditis es un proceso inflamatorio de la glándula tiroides. Todo es un espectro clínico donde se clasifican en tiroiditis aguda, subaguda y tiroiditis crónica. La tiroiditis subaguda hay dos formas, la granulomatosa de Kervain y la linfocítica indolora o silente o posparto. Y la crónica, la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis de Riedel. Y hay otras tiroiditis secundarias a tuberculosis, sarcoidosis, micosis, sífilis, etc. La tiroiditis aguda es un absceso tiroideo. Es una tiroiditis piógena o supurativa, es un absceso. Habitualmente son por gérmenes de piel, estreptococo o estafilococo. Y lo que hay es sensación, igual que un absceso, sensación de malestar, fiebre, dolor en cara anterior del cuello, dificultad para mover el cuello, tumefacción en región tiroidea anterior, signos inflamatorios en la piel, o sea, todo cuadros por un problema infeccioso. Acá tenemos una paciente que hemos tenido, ven acá un absceso y una tiroiditis aguda. Esto no afecta a la función tiroidea. Habitualmente se localiza en el óvulo izquierdo de la glándula tiroides, porque hay un rezago embrionario que une el oído con la tiroides, que en algunos sujetos puede permanecer permeable y por ahí puede ocurrir la infección. Es difícil que se infecte la tiroides. Es una glándula muy vascularizada, pero cuando hay tiroiditis aguda, especialmente cuando se repite, hay que buscar alguna malformación en la parte izquierda del cuello, en relación con el oído, que es por donde va a contaminar a la glándula tiroides. Entonces, lo que hay todos signos de infección, el tratamiento es drenaje, antibióticos y no afecta habitualmente la función tiroidea. La recuperación es completa. Si es que no se encuentra una anomalía y hay una tiroiditis recidivante, hay que hacer tiroidectomía izquierda, porque ese sitio es donde habitualmente llega la infección en la tiroiditis aguda. Entonces, esto no afecta a la función tiroidea, solamente es un absceso tiroideo. La tiroiditis subaguda es una enfermedad que se llama enfermedad trifásica. La enfermedad de tiroiditis de Kervain es una tiroiditis dolorosa. Habitualmente ocurre después de una infección viral. Entonces hay una inflamación de la tiroides, se rompen los folículos tiroideos, eso causa mucho dolor y la hormona tiroidea que está almacenada se libera bruscamente a la sangre. Entonces vamos a tener un paciente con hipertiroidismo, con gran dolor en cara anterior de cuello. No puede deglutir, no puede mover el cuello, es impalpable el cuello. Es una tiroiditis subaguda. Y la otra es la indolora, que es la tiroiditis silentes, que se considera una forma variante de tiroiditis de Hashimoto. Tiene las 3 fases de la tiroiditis subaguda, pero no hay dolor. Es más frecuente en mujeres, es viral y habitualmente hay una infección respiratoria antes. Lo que hay destrucción del epitelio folicular y lógicamente acá no hay mayor síntesis de hormona tiroidea. Acá se está liberando la hormona tiroidea. Entonces, el tiamazol no tiene ningún
efecto en esta patología, porque acá se está liberando lo que se está rompiendo las células foliculares. Entonces acá el tratamiento es sintomático, calmar el dolor, que es lo que más incomoda al paciente. Entonces mucho dolor que se irradia, no se puede ni tocar la tiroides, y acá está la enfermedad trifásica. Al inicio se libera la hormona tiroidea porque se rompen los folículos, entonces hay un hipertiroidismo. Luego se agotó, ya no hay de dónde sacar hormona tiroidea y el paciente hace una fase de hipotiroidismo. Y luego se recupera y se normaliza. Es una enfermedad trifásica, las dos formas de tiroiditis subaguda, hipertiroidismo, hipotiroidismo, y se normaliza. Cada fase más o menos dura 1,5 a 2 meses. Entonces, en la fase de hipertiroidismo hay que tratar sintomáticos, calmar el dolor y beta bloqueadores. Esto es lo que... Diagnóstico diferencial, es básicamente con la piógena, pero no hay muchos diagnósticos diferenciales. Antiinflamatorios, propranolol. Habitualmente no responden a los AINES y hay que usar corticoides. Y la respuesta con corticoides es espectacular. Uno le da 40 miligramos de prednisona y en pocas horas calma el dolor. Pero si uno suspende rápidamente, regresa el dolor. Entonces, una vez que calme el dolor, hay que mantener el tratamiento y luego bajar lentamente, porque si no, regresa nuevamente el dolor. Recuperación completa, y en la fase de hipotiroidismo no se da nada, porque es una fase transitoria que se va a recuperar. Esta es la forma indolora, en la cual el título alto de anticuerpos no duele, pero tiene 3 fases. También se presenta en etapa postparto, se llama tiroiditis postparto, que es una tiroiditis indolora, una tiroiditis subaguda. Similar es el cuadro clínico. La evolución es habitualmente, la tiroiditis linfocítica subaguda podría ir hacia tiroides de Hashimoto, porque es una variante de Hashimoto. Hay que hacerle seguimiento y control, si se recupera, y hay que ver si va al hipotiroidismo o no. Bueno, el tratamiento en la fase hipertiroidea, propranolol, no antitiroideo, no tiene ningún efecto los antitiroideos y se recuperan por completo. Y la otra forma de tiroiditis es la tiroiditis crónica. La tiroiditis crónica de Hashimoto es, mencionaba, un espectro de la enfermedad tiroidea autoinmune. En un lado está Graves y en otro Hashimoto. Puede tener bocio o no tener bocio. Habitualmente hay historia familiar de enfermedad tiroidea autoinmune y también se puede asociar con otras enfermedades autoinmunes, siendo las más frecuentes vitiligo, anemia perniciosa, diabetes mellitus tipo 1, insuficiencia adrenal, y todo ello se engloba dentro de un término que se llama síndrome poliglandular autoinmune. Trastorno autoinmune. Entonces acá hay problemas al trastorno de linfocitos T y se asocia con otras enfermedades autoinmunes. Y también hay problemas cromosómicos que se tienen con más frecuencia este problema, dentro de ellos síndrome de Turner, síndrome de Down, Klinefelter. Todos los niños con Down hay que hacerles su TSH por lo menos una vez al año porque tienen con alta frecuencia problema tiroideo. En algún momento se asoció la posibilidad que pacientes con tiroides de Hashimoto podrían asociarse a cáncer de tiroides, pero no se ha encontrado esa asociación, lo que sí podría asociarse con linfoma tiroideo. El linfoma tiroideo es un tipo de neoplasia que está asociada con tiroides de Hashimoto. Hashimoto puede tener bocio, hipotiroidismo, puede haber una fase de hipertiroidismo, que algunos le llaman a eso hashitoxicosis, pero el hipertiroidismo se da porque tienen los anticuerpos estimulantes, porque Hashimoto, por definición, no puede dar hipertiroidismo, porque son anticuerpos bloqueadores. Pero cuando el mismo individuo también tiene anticuerpos estimulantes, allí puede dar lo que se llama la hashitoxicosis.
Muchas veces vienen con un bocio normofuncionante. El paciente solamente viene porque le ha aumentado el volumen del cuello. Uno hace los estudios función tiroidea están normales, pero la característica de la tiroides nos hace sospechar tiroides de Hashimoto. Habitualmente hay un bocio difuso, aumentado de consistencia y una superficie irregular. Eso nos hace sospechar que es una tiroides de Hashimoto. Uno pide anticuerpos y casi siempre lo va a demostrar. La captación de yodo no sirve mucho, a pesar que el paciente con Hashimoto puede estar en hipotiroidismo, la captación puede estar alta. Podemos tener un paciente hipotiroideo con Hashimoto y una captación bien alta, ¿no? Y eso se da porque la captación está aumentada, pero está bloqueada la síntesis de hormona tiroidea. El tratamiento para Hashimoto, nada. Si hace hipotiroidismo, le daremos su hormona tiroidea. ¿Por qué no tratamos con corticoides si es un problema autoinmune? ¿No? Porque sabemos que los corticoides se utilizan para muchos problemas autoinmunes. Porque en endocrinología las enfermedades autoinmunes son órgano-específicas. A diferencia de reumatología, que son enfermedades no órgano-específicas. Entonces, reumatología utiliza tratamientos sistémicos. Nosotros simplemente reemplazamos el órgano que está afectado, que es mucho más fácil, ¿no? Por lo cual no utilizamos tratamiento inmunosupresor ni tratamiento con corticoides. Y la otra es la tiroides de Riedel, que es muy rara, su etiología es desconocida. Lo que hay es una fibrosis de la tiroides, comienza a fibrosarse la tiroides. Y esta fibrosis también compromete estructuras vecinas, lo cual semeja mucho a un cáncer anaplásico de tiroides. Entonces, acá el tratamiento, si hay problema compresivo, es quirúrgico. Si la función tiroidea es normal, se va observando, pero tiroides fibrosa puede comprometer estructuras vecinas. Y para terminar, vamos a hablar sobre nódulos tiroideos. Nódulos tiroideos llegan porque o el paciente se observa que tiene un tumor en el cuello o el médico examina y encuentra una masa en el cuello. O también, lo más frecuente, le hacen una ecografía y le encuentran nódulos. La ecografía es un procedimiento bastante sensible. Entonces, acá a todo lo que estamos nos hacen una ecografía, probablemente la gran mayoría no van a encontrar nódulos, porque es así la forma de la tiroides. Entonces no hay que alarmarse cuando le pongan en la ecografía nódulos de 4 milímetros, 6 milímetros, 4, 6, eso encuentran en todos. Lo que requiere el estudio y la evaluación es cuando el nódulo tiene más de 10 milímetros. Eso sí requiere hacer el estudio y evaluación. Pero si son nódulos pequeños, simplemente hay que hacer un seguimiento para ver si aumentan de tamaño o no. Entonces, ¿por qué tiene la importancia el nódulo? Porque hay que excluir el cáncer de tiroides, pero de todos los nódulos tiroideos, cáncer de tiroides es menos del 10%, o sea, no es muy frecuente. Lo más probable es que un nódulo tiroideo sea benigno. Acá ven causas de nódulos tiroideos benignos, adenoma coloide, tiroiditis de Hashimoto, puede dar cualquier tipo de patología. Tiroiditis de Hashimoto puede dar nódulo tiroideo, bocio multinodular, puede dar bocio difuso, puede dar hipotiroidismo, puede dar hipertiroidismo, puede dar todo Hashimoto. Simula mucho. Puede haber un quiste coloide, adenomas foliculares, o puede ser maligno, donde tenemos los cánceres bien diferenciados, cáncer papilar y folicular, y el cáncer indiferenciado, el anaplásico, y otro tipo de cáncer, carcinoma medular de tiroides, que se origina en las células parafoliculares, y otro menos frecuente es el linfoma y metastásico. Pasen. Otro. Entonces la prevalencia es mayor en ciertos grupos, por ejemplo, en los extremos de edad, en niños o en ancianos, el riesgo de cáncer es mayor. Entonces en un niño que le encuentren nódulos en la tiroides, es mayor el riesgo que tenga cáncer de tiroides, igual en ancianos.
pacientes que han tenido tratamiento de radiación en cabeza y cuello y si hay antecedentes familiares de cáncer de tiroides. Los nódulos no palpables se llaman incidentalomas. Hay muchos incidentalomas en endocrinología. Le duele la cabeza, le hacen una tomografía, una resonancia, le encuentran un microadenoma hipofisario. Es un incidentaloma. Le hacen una ecografía abdominal, le encuentran una pequeña tumoración adrenal. ¿No? Es un incidentaloma. Entonces, ello ya depende del tamaño y característica para ver si requiere algún procedimiento o hacer estudios de seguimiento. Y en la tiroides es donde más se encuentran los nódulos. Entonces, los incidentalomas hay que observarlos. Si crecen, hay que evaluarlo. En la evaluación inicial del nódulo, historia examen físico, TSH para descartar que no tenga por ahí un Hashimoto y una ecografía y luego seguimiento con ecografía. El mayor características de que tenga algo maligno cuando es un crecimiento rápido, una masa cervical, si ha habido radiación en el cabeza y cuello, si ha habido una radiación para trasplante de médula ósea, antecedentes familiares, o si hay un nódulo con adenopatías. Hay más riesgo que tenga cáncer de tiroides. El TSH, como examen inicial, si es bajo, con hipertiroidismo subclínico o clínico, y cuando hay hipertiroidismo, el riesgo de cáncer es muy bajo. Si TSH es normal o elevada, si es normal y tiene un nódulo más de 10 milímetros, podría ser cáncer. En hipotiroidismo es menos el riesgo, pero es más que en hipertiroidismo. Ecografía sí es lo que nos va a orientar más y depende del ecografista, porque hay que ver las características de los nódulos. Y si hay un nódulo de más de 10 milímetros, el procedimiento que se indica es la biopsia. Todo paciente con un nódulo palpable, y palpable es más de 15 milímetros, hay que hacerle biopsia. Hay algunos nódulos que ecográficamente tienen más riesgo de cáncer que otros. Entonces acá hay unas características en las cuales están asociadas con el incremento de cáncer. Por ejemplo, cuando es hipoecoico, hay microcalcificaciones, cuando hay vascularidad central, márgenes irregulares, halo incompleto, el nódulo es más alto que ancho. Esas son características que nos hacen sospechar que podría haber una malignidad. La gammagrafía tiroidea no nos ayuda mucho. La gammagrafía no va a decir si es un nódulo frío, tibio o caliente, pero no nos da más información nos da la ecografía. Entonces no nos ayuda mucho la gammagrafía. Y lo que sí nos ayuda es la biopsia aspiración con aguja fina. Entonces, ¿quiénes van a ir? Tienen más riesgo de sospecha de cáncer? Nódulos hipoecoicos sólidos, que tienen márgenes irregulares, microcalcificaciones más alto que ancho, calcificaciones en borde, evidencias de extensión extratiroidea, y deben biopsiarse cuando son más de 1 centímetro, más de 10 milímetros. Cuando es menos de 1 centímetro, habitualmente no está indicado la biopsia porque el seguimiento no cambia. Entonces debería hacerse un seguimiento, salvo que haya algunas características como alteración del nervio recurrente, algunos ganglios adyacentes, pero por lo general no está indicado. Está acá lo que había mencionado, qué nódulos tienen más riesgo. Cuando es altamente sospechoso tiene más del 70% de posibilidad de cáncer, y cuando tiene muy pocas riesgo de complicación o muy pocas alteraciones ecográficas, menos de 3%. Entonces, ¿cómo se evalúa? TSH ecografía, TSH está bajo, podríamos hacer una gammagrafía para ver si es un nódulo hipercaptante, para ver si es un hipertiroidismo. Si el TSH es normal o elevado, hay que hacer la biopsia, y la biopsia es al final lo que nos va a indicar la posibilidad de cáncer o no. Y dependiendo de los hallazgos en la biopsia, nos va a dar una clasificación, una de ellas, la que estudia, es la clasificación de Bethesda,
Si nos da Bethesda clase 1, es un no diagnóstico, muestra insatisfactoria. Si es Bethesda tipo 2, benigno, riesgo de cáncer 0 a 3%. Si nos dicen Bethesda 3, es que hay atipia y el riesgo de cáncer es 5 a 15%. Bethesda 4, una neoplasia folicular, cáncer 15 a 30%. ¿Qué pasa con neoplasia folicular? El cáncer folicular no se puede diferenciar del adenoma folicular por biopsia. Los dos son iguales. Lo único que los diferencia es que en el cáncer hay invasión de vasos sanguíneos, pero eso no se puede ver en una biopsia punción. Entonces, siempre cuando le digan adenoma folicular, podría ser un carcinoma. O sea, no le pueden decir, siempre puede haber ese riesgo. Por eso que Bethesda 4 es una neoplasia folicular y el riesgo de cáncer 15 a 30%. Bethesda 5, sospechoso para malignidad, que nos habla el citopatólogo, riesgo de cáncer 60 a 70%. Y si nos pone Bethesda 6, es que es maligno, 97 a 99% de posibilidad de que sea cáncer. Entonces, esta es la clasificación que nos va a dar el citopatólogo. Va a leer y nos va a decir Bethesda 1, 2, 3, 4, 5, y nosotros ya asumimos el riesgo de cáncer que pueda tener. Lógicamente, cuando hay un riesgo de cáncer 15 a 30%, que vaya a cirugía, ¿no? Pero si el riesgo de cáncer es menos, podría ser en 6 meses repetir nuevamente la ecografía con la biopsia y de acuerdo a ello ver la evolución. Esto es lo mismo que me mencionaba, la cuestión de Bethesda, y esto es un enfoque que no lo van a ver, pero pueden revisar más adelante. Entonces, esta es la revisión un poco rápida, un poco de la patología tiroidea. Probablemente haya muchas dudas, entonces cualquier pregunta, duda.